Bien, buenas tardes. Salim Ben Cosme. Actualmente estoy haciendo esta transmisión desde República Dominicana, desde la parte este del país. Y este día, en esta conexión, quisiera que te autoanalices y tomes una decisión radical en tu vida. Así que esperemos que Dios nos hable en este momento. Y para ello quiero recordarte las palabras del salmista David cuando decía que bienaventurado es dichoso aquel que se deleita en la ley de Jehová, que no toma consejos de cualquier persona, sino que se basa en el consejo divino. De hecho, no sigue el camino de los pecadores. Esa persona, sea hombre, sea mujer, sea adolescente, sea adulto, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará fruto a su tiempo y sus hojas no caerán. Y dice la palabra de Dios que todo, absolutamente todo lo que haga esa persona prosperará. Así que allí donde me escuchas, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y hablemos con Dios. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Señor, gracias. Gracias porque a través de la tecnología, un grupo de tus hijos en este momento nos vamos a detener para escuchar tu voz. Por eso te pedimos, Señor, que hables tú a nuestros corazones, que en lo personal no hable yo lo que he entendido a través de los años, sino que solamente tu palabra sea predicada en este momento y cada uno de nosotros salga convencido de esta transmisión que ha escuchado tu voz. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, saben, en la vida que hoy vivimos estamos muy ajetreados. Y me encanta tanto, mucho analizar lo que es la vida de Jesús, porque Jesús, quien es Dios, no se le escapó nada de lo que hubo a ocurrir en nuestros tiempos. Y si ustedes recuerdan en esos momentos a solas que tuvo con los 12 discípulos, muchos de ellos fue para aclararle cosas a ellos que tienen mucha relevancia con nosotros que vivimos en este tiempo, en este 2023. ¿Recuerdan la escena cuando se apartó con los 12? Y allí los discípulos le preguntaron, cuéntanos qué significa este asunto de que hay una semilla, de que esa semilla cae en una tierra, en otra tierra, explícanos. Y dentro de todas las explicaciones, una de ellas, Jesús le dijo, la que cayó entre espinos, esa semilla pues va a crecer, pero los espinos van a ahogar esa semilla. Y cuando vino a dar la explicación, Jesús enfatizó que esos espinos son las preocupaciones de la vida, que esos espinos son los placeres de la vida, las riquezas y todo lo que ocupe el lugar de Dios. Eso quedó allí impregnado en las mentes de los discípulos. Pero eso, cuando lo meditamos en nuestros tiempos, es exactamente lo que está ocurriendo hoy. No hay tiempo para Dios. La vida está tan ajetreada que lo que tenemos son pinceladas del pan divino, del pan espiritual, tal vez una matutina, tal vez una música, tal vez un tema de manera rápida, pero no nos detenemos a deleitarnos en Jehová, a deleitarnos en su ley para que al tener momentos de silencio en ese espacio de calidad con Dios, podamos escuchar la voz del Creador dándonos consejos, dándonos directrices y guiando nuestra vida. Eso ocurre hoy. Tal vez muchos de nosotros no estamos persiguiendo riquezas, tal vez placeres de esta vida, pero hay muchas cosas buenas que están ocupando todo nuestro tiempo y no pasamos tiempo de calidad con Dios. Dios fue claro, Jesús. Eso va a ahogar lo que conocemos de Dios. Y si no te imaginabas salir de estos caminos, debes detenerte en la vida y pensar y evaluarte cómo andas. Porque el no pasar tiempo con Dios va a hacer que eso que tú sabes de Dios se apague en tu corazón y algo va a ocupar ese lugar que le pertenece a Dios. Pero Dios no lo sabía. Dios sabía que sus hijos iban a vivir en un mundo donde las distracciones iban a reinar.
Antes podría ser una persona, hoy puede ser un trabajo, mañana puede ser otra cosa. Y cada vez que eso sucede, la Biblia me revela que Dios utiliza un método para enderezarnos en el camino, para que nosotros volvamos a acceder al plan que Él está desarrollando en mi vida de salvarme, en tu vida de salvarte. Si hay algo que Dios está haciendo, es salvándote. Dios no está concentrado en darte cosas. Si es su voluntad, te lo da. Si es tu voluntad, tendrás carro, tendrás casa, tendrás recursos, tendrás familia, tendrás hijos. Si es la voluntad de Dios. Pero lo único que Dios te promete en su palabra es que si tú lo aceptas, Él te va a salvar. Hay algunos que la pobreza es una bendición para poder mirar a Dios y reconocer que todo es de Él. Hay otros que tienen la capacidad de gestionar recursos y Dios le da recursos porque eso no ocupa el lugar de Dios. Pero cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios, algo que está distrayéndonos de lo importante, que nos ofusca de lo principal, que es nuestra preparación para el reino de los cielos, Dios utiliza el método de preguntas. ¿Para qué Dios pregunta? Bueno, regularmente cuando Dios pregunta, lo hace con la intención o el propósito de revelarnos algo o enseñarnos algo sobre Él o de nosotros mismos. ¿Para qué? Nuevamente, para reubicarnos en el plan que Él está desarrollando de salvarnos. Y para eso, Él interviene con preguntas, generalmente para darnos una visión de nosotros mismos, porque a veces hay cosas que suceden en nuestra cabeza, en lo interior, que no entendemos, y Dios pregunta para que nosotros podamos descubrir eso que no conocemos. Otras veces Dios pregunta para revelar cosas sobre Él. ¿Qué tan soberano es? Porque Él es el creador de todas las cosas. No sé si tú recuerdas cuando Job estaba preguntándose muchas cosas y Dios se apareció. Y Dios empezó, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto y esto? Al punto que Job reconoció la soberanía. Muchas veces Dios pregunta para que podamos entender que Dios es lo máximo en nuestras vidas. Otras veces nos pregunta para hacer un llamado a la acción porque hemos perdido la visión y Él necesita que nosotros volvamos a accionar conforme a su palabra. En fin, hay muchas intenciones por la cual Dios hace preguntas y en esta tarde quiero que compartamos en este grupo 5 preguntas. Si quiere, anótala. Si quiere, busca un papel allí y anota estas preguntas porque son esenciales para tu relación con Dios. Recuerda, Dios siempre hará preguntas y lo veremos en la Biblia para reubicarnos al plan que Él está desarrollando de salvarnos. La primera pregunta que Dios hace radica en el libro de Génesis. ¿Te acuerdas de Adán y Eva, nuestros primeros padres, a quien Dios le dio metas, sueños, propósitos, proyectos? Tenían algo que hacer, iban a conocer tantas cosas a través de la naturaleza. En un momento dado, dentro de las decisiones que tenían, porque tenían libre albedrío, tomaron un erróneo. Y después de que desubicaron del plan, empezaron a tratar a resolver la situación de su vida. Y en ese momento, en ese ajetreo, Adán buscando soluciones, toma esta plantita, Eva, cúbrete, siento miedo. En esa situación difícil, Dios aparece con una pregunta que nos detiene en la vida. Muchas veces estamos corriendo, haciendo cosas, no hay tiempo para nada. De repente Dios viene y nos hace esta pregunta para detenernos. ¿Dónde estás? Piensa, ¿hace cuánto tiempo conoces del Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo Dios te trajo estos caminos y te dio habilidades y te dio oportunidades y te dio ministerios y te dio dones? Pero a veces estamos tan enfocados en nuestras agendas, en nuestras metas, que nos hemos perdido que Dios nos trajo a este lugar, a este grupo pequeño, a esta iglesia en Flushing, porque Él tiene un plan que va a desarrollar contigo. ¿Dónde estás? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? Cuando Dios pregunta dónde estás, en el caso de Adán, se tuvo que detener. ¿Qué hago?
tuvo que hacer una retrospectiva de dónde él estaba, dónde dejó a Dios y dónde estaba él. Dios le había dado un trabajo, Dios le había dado metas, Dios le había dado proyectos, Dios le había dado cosas que hacer, se desviaron por decisiones y Dios tiene que venir ahí, pero Dios no viene a culparte. Ajá, mira cómo andas, mira que el mal está accionando, mira, después que te di esto y esto, ahora me... No, Dios te pregunta para que tú mismo reflexiones en qué estado estás. ¿Dónde estás? Yo te pregunto en esta tarde. ¿Hace cuánto tiempo tienes un don abrazado que no lo usas? Muchos de nosotros tienen el don de la predicación, de cantar, de orar, de ser personas líderes, de abrazar, de dar sonrisa, de cocinar, tantas habilidades y dones que Dios nos da para ser útiles. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creciendo? ¿O desde pandemia hasta esta fecha sigues siendo la misma persona? ¿Dónde estás? Dios te hace esa pregunta para que te detengas en la vida. Una vez Dios hace esa pregunta que nos detiene, que nos damos cuenta que no estamos en el lugar donde Dios nos dejó, ni hemos avanzado en la vía del desarrollo que nos lleva al cielo, Dios inmediatamente nos hace una segunda pregunta. ¿Recuerda cuando Elías tuvo un proceso espiritual con 800 profetas de Baales, todo un pueblo descarriado, y luego Elías allí se presentó como el representante de Dios? Elías oró, Dios envió fuego del cielo y eso fue una victoria porque todo el pueblo se volcó a Dios. Después de ese momento espiritualmente bueno para todo el pueblo, incluyendo para Elías, dice la Biblia que Elías empezó a huir por miedo de la esposa de Acab, Jezabel. Y después de irse lejos, después de caminar mucho, de repente Dios se le apareció y le hizo una pregunta. Elías, ¿qué tú haces aquí? Eso es lo que te pregunta Dios hoy en día. ¿Dónde tú estás? ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? El propósito que yo te traje no fue solo venir al culto, no es estar en estas reuniones, escuchar de mí, escuchar de mí, escuchar de mí y no hacer nada. Tener habilidades, tener dones y no usarlos. Sentarte en una banca, escuchar la palabra de Dios y convertirte en un oidor de su palabra, pero no en un hacedor. Y Dios te pregunta, ¿qué tú estás haciendo aquí? Porque a todos los que Dios nos trajo este camino, nos trajo con la intención de que nosotros aportemos en la obra que Él está realizando de salvar personas. Y muchos lo harán por el método de la comida, muchos lo harán por sus canciones, muchos lo harán por las prédicas, muchos lo harán por el servicio, pero algo tienes que hacer en la viña del Señor. Y Dios te dice, ¿dónde tú estás? Hace tanto tiempo que te di la oportunidad de conocerme. Párate, detente en la vida. ¿Qué tú haces aquí? Y en ese momento Dios tiene toda nuestra atención. Estamos acorralados. Reconocemos que no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Reconocemos que estamos enfocados en otras cosas que aquí nosotros ni sabemos por qué estamos aquí. Y en ese momento, el Señor, después de tener toda nuestra atención, viene y nos pregunta lo mismo que le preguntó a Salomón. ¿Se acuerdan? Después de Salomón tener, pues, un servicio de sacrificio a Jehová de los ejércitos que se fue a su aposento esa noche, Dios se le apareció y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Esa tercera pregunta Dios te la hace hoy. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué es lo que te va a motivar a estar en los caminos de Dios? Mucha gente está en los caminos de Dios para que Dios le resuelva algunas cosas personales. Mucha gente está en este camino para conseguir recursos económicos. Todo eso está muy bien, pero la palabra de Dios simplemente
te asegura vida eterna en Cristo Jesús. No te asegura que tú vas a tener dinero, no te aseguro que tú vas a tener familia, hijos, todo eso está muy bien, pero si está dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? Dios te lo pregunta. Háblame, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, Señor, yo quiero. Bueno, déjame decirte que en el negocio que yo estoy es de salvar gente, de darle vida eterna. Y Dios nos hace esa pregunta porque perdemos el foco. ¿Dónde estás? ¿Hace cuánto tiempo sigues siendo el mismo cristiano que cuando entraste a la iglesia? Tienes 10 años, tienes 15 años, 20 años. Yo conozco gente de 45 años en la iglesia celebrando que tienen 45 años, pero son las mismas personas. Reaccionan de la misma manera, se comportan de la misma forma y no dan fruto. No perdonan, no aman, no son benignos, no son misericordiosos, no reflejan el amor de Dios. 45 años, 20 años, 15 años en relación con Cristo es para que tú seas el próximo David, la próxima Esther, el próximo discípulo del Señor lleno del Espíritu Santo. Es eso, 15, 20 años, 30 años, es para que nosotros seamos luz y sal en esta tierra. Te pregunto, ¿dónde estás? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? En ese momento Dios nos tiene totalmente contra la pared. Y en ese momento, la cuarta pregunta que el Señor nos hace es en beneficio de nosotros. ¿Se acuerdan cuando a Jesús se acercó un joven rico que estaba diciendo al maestro, he hecho todo y todo eso? Y el maestro le dijo, ¿quieres ser salvo? Es la misma pregunta que Dios te hace hoy. ¿De verdad quieres ser salvo? Y tú probablemente no tendrás una millonada en el banco, tantas propiedades que te aten, que tú tengas que dejar, no. Pero estoy seguro que hay algo que tienes que está ocupando el lugar de Dios y Dios esta tarde te dice, ¿quieres ser salvo? Tienes que dejar eso y dejar que yo sea lo primero en tu vida. ¿Qué hace Dios con el primer lugar en nuestras vidas? Nos ubica de qué es importante. Lo importante es la preparación para el reino de los cielos. Lo importante es concentrarnos en las cosas que no se ven, las que son eternas. Lo importante son las cosas que tienen que ver para la restauración de mi carácter, para que yo me parezca a Jesús. Porque cuando Jesús regrese por segunda vez, Él se buscará a sí mismo, gente que se parezcan a Él, gente que perdonen, gente que amen, gente que sean limpios de corazón, que tengan la capacidad, el privilegio de ver a Dios. ¿Acaso no es lo que dice la bienaventuranza? Solamente los de limpio corazón verán a Dios. Y Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué tú haces aquí? Escuchando y no accionas. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Y después que el Señor nos deja hablar, ahí yo quiero esto, yo quiero lo otro, que de hecho nuestras oraciones casi se basan en esas pedideras. El Señor nos dice, ¿terminaste? Aquí lo que hay es salvación en Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo? Deja eso y sígueme. Esa cuarta pregunta es esencial en la vida porque conlleva una decisión de nosotros que no la va a tomar Dios. Dios no va a tomar la decisión por ti para tú sacar tiempo en las mañanas, o para tú sacar tiempo en las tardes, o para tú sacar tiempo en la noche. A veces venimos del trabajo tan cansado y decimos, no, mañana yo lo voy a hacer, pero nos levantamos tarde y no podemos tener tiempo con Dios. Pero eso no es un problema de Dios, son tu problema. Y el que tiene que decidir sacar tiempo con Dios soy yo, porque Dios me dio el libre albedrío de hacerlo y de yo ocupar mi tiempo en lo que yo entiendo que debo ocuparlo. Y muchas veces estamos ciegos de que no hay tiempo para nada, por el trabajo, por los estudios, por la familia, pero la verdad es que siempre va a haber tiempo para lo que tú quieres. Siempre va a haber tiempo para lo que tú quieras. ¿Y sabes qué? Tú no quieres sacar tiempo con Dios. Porque si tú quisieras sacar tiempo con Dios,
Hasta en el baño del trabajo, cuando vas allí, sacas tiempo para orar con Dios. Hasta en el bus, en el carro, en el tren, allí sacas tiempo para escuchar a Dios a través de su palabra. Pero si tú quieres. Y por eso el Señor te hace una cuarta pregunta y te dice, ¿quieres ser salvo? Claro, Señor, quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo. Estoy seguro que todos vamos a decir eso. Tienes que dejar eso que está ocupando mi lugar y tienes que seguirme. Seguir a Jesús es hacer todo lo que hacía Jesús, empezando con buscar a la gente que son menospreciadas en estos tiempos. ¿Cuánta gente que está en la calle, que no tiene dónde dormir, que no tiene qué comer? Gente que está vendiendo su cuerpo por necesidad o que simplemente eso fue lo que aprendió en la vida para ganarse el sustento. ¿Cuántos niños desubicados en vicios, en droga que uno conoce y hace como el fariseo y sigue de largo? El que quiera salvarse tiene que dejar que Dios ocupe el primer lugar en su vida y tiene que seguir a Jesús. Y cuando tú empiezas a seguir a Jesús, te tiene que empezar a doler la gente, porque por esa gente murió Cristo. Porque por esa gente que nadie quiere hablarle ni darle el evangelio, ni quiere ir a los puentes, ni quiere ir a los lugares mal marginados, donde está la delincuencia, a esos lugares que precisamente Dios nos está llamando a hacer luz, a ser sal. Pero Dios te pregunta, ¿tú quieres ser salvo? Deja tu agenda, sacúdete, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Luego que el Señor nos ha ubicado en la vida y nos ha hecho entender que lo principal es nuestra preparación para el reino de los cielos, el Señor hace una pregunta que se encuentra en Isaías 6:8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando esa pregunta se le hicieron en el tiempo de Isaías, el pueblo de Israel estaba totalmente descarriado, pero había un valiente. Había un hombre que se deleitaba en la ley de Jehová de día y de noche. Y ese hombre creció como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dio fruto, cambió de vida. Todo lo que hacía prosperaba. Y cuando Dios preguntó, ¿a quién envío? ¿Quién será mi representante? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Esa última pregunta Dios te la hace. ¿A quién envío? Allá, en la iglesia. ¿A quién envío? Aquí en el grupo. ¿A quién envío en la universidad? ¿A quién envío en el trabajo? Heme aquí, envíame a mí. Debería ser tu respuesta. Pero lo primero que debes saber es dónde tú estás. ¿Qué tú estás haciendo ahora? ¿Qué realmente es lo que tú quieres? Y si tú quieres ser salvo e ir al cielo con Jesús, entonces tendrás que empezar a vivir por fe. Y para vivir por fe, hay que hacer lo que hizo Jesús. Jesús vivía para el prójimo, que en ese caso éramos tú y yo. ¿Y sabes qué? Él prefirió venir aquí y morir por ti y por mí. Esas son las preguntas de Dios. Pero yo te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir como estás? ¿Qué estás esperando? ¿Que otro joven, que otro adulto, que otro niño se levante lleno del Espíritu y te des cuenta que este tiempo se está acabando y que Dios está llamando personas cuando Dios quiere empezar esa obra contigo? Que Dios se quiere empezar ese reavivamiento que necesita la iglesia, que necesitan los jóvenes contigo. Y lo único que tienes que hacer es dejar que Dios te reubique en el plan que tiene para ti desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a orar por ti en esta tarde. Pero no va a ocurrir nada si después de esta oración, acciones.
le demuestras a Dios que realmente quiere que Él gobierne tu vida. Si mientras oro, tú quieres hacer ese cambio, en lo personal, dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Allí donde te encuentras, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y hablemos con Dios. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra se hace nueva cada día. Cada día, Señor, tu palabra cobra más sentido porque tú no te equivocas, Señor, porque tú eres sabio, porque tú eres lo más inteligente que existe y hoy nos has dado luz. Padre, perdónanos por dejar de hacer tantas cosas que si tú hubieses estado ahí, la hubieras hecho. Perdónanos por dejar de ser útiles en la obra que tú estás desarrollando. Pero permite que cada persona que está en esta transmisión, que ha escuchado tu palabra, que ha escuchado que tú quieres utilizarlo en el nombre de Jesús, eso sea una realidad. Que de aquí salgan los próximos Pablos, las próximas Esther, María, personas que te creen a ti y que con lo que tienen se ponen disponible para ti para ser luz y sal en esta tierra. Padre, no permita que estas palabras se vayan al olvido, sino permite que se graben, Señor, en nuestro cerebro y que esa semilla de tu palabra germine al 100 por 1. Gracias por este privilegio, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.